La investigación en la Universidad Nacional de Cuyo es considerada como fundamental para el desarrollo de su comunidad científica. Uno de los mayores desafíos es lograr fortalecer los puntos de contacto entre la producción científica, la comunidad universitaria y la sociedad. El propósito es establecer políticas de divulgación científica que tengan verdadera influencia en los tejidos productivos, culturales y sociales. La posibilidad de utilizar el hidrógeno como combustible renovable y no contaminante ha dado lugar a nuevas investigaciones en la producción de materiales formadores de hidruro. Para ello, se preparan combinaciones de elementos mediante diferentes técnicas para luego estudiar sus propiedades básicas y su reacción con el hidrógeno. El grupo de investigación que dirige el profesor Gabriel Meyer del Instituto Balseiro se encuentra trabajando en la elaboración y estudio de estos materiales y su reacción con hidrógeno, utilizando en muchos casos equipos y procedimientos diseñados y construidos de manera novedosa por este grupo. Gabriel, vos sos físico. Soy físico. ¿A dónde estudiaste para venir acá a Bariloche, al Balseiro? Bien, yo me inicié en Santa Fe. Ajá. Terminé la escuela ¿Sos técnica. santafesino? Soy santafesino, nací en Santa Fe, viví en Santa Fe hasta los 19 años, que terminé la escuela técnica y me mudo para Rosario. Hago un par de años de ingeniería electrónica en la Universidad Nacional de Rosario y ahí ya estoy en condiciones de rendir el examen para entrar en el Instituto Balseiro. Y te viniste para acá. ¿Por qué física si estabas en ingeniería electrónica? ¿Qué pasó ahí? Eso qué pasó, es un karma. En realidad lo que ocurrió es que en una de las etapas del examen de ingreso me convencieron de que física era lo mío. Y hice física, hice licenciatura en física y doctorado en física. Lo disfruté, me fue muy bien. Una tesis doctoral ya me empezaba a perfilar hacia cuestiones más aplicadas. Hice una tesis doctoral en celdas solares, por ejemplo, en donde traté de optimizarlas. Celdas solares. Ajá. Y de ahí me moví al hidrógeno. Y soy docente de ingeniería, tengo estudiantes en ingeniería, así que desde la física volví a la ingeniería después, desde otro punto. Bueno, yo creo que por ahí la gente que tiene una vocación científica, digamos, por las ciencias exactas o ciencias naturales, se puede mover en ese ámbito sin que eso represente un límite o algo malo, digamos, al contrario. Creo que enriquece un poco es que es muy bueno, o sea, para trabajar en ingeniería es muy bueno porque te juntás con ingenieros y podés ver soluciones desde puntos de vista diferentes y trabajás en conjunto y cada uno aporta lo suyo. Es más enriquecedor aportar con conocimientos diferentes que con los mismos conocimientos. Sí, no siempre del mismo punto de vista. La mayoría de los problemas hoy día son multidisciplinarios y entonces ser físico y trabajar en áreas de aplicaciones hace que sea muy fácil interactuar. Funciona bien. Funciona bien. Funciona bien. Sí. Vos sos además docente. Soy profesor en el Instituto Balseiro, sí. ¿Y eso, la docencia, te suma, te resta? ¿Es una carga o es una actividad que te sirva? La docencia, al principio yo la veía como un interés de devolver a la sociedad algo que había recibido. Pero me autoengañaba un poco, en realidad me encanta ser docente. Me encanta ser docente, lo disfruto mucho. A veces digo, bueno, yo creo que ya cumplí, voy a dejar, pero nunca lo dejo, siempre vuelvo. Y tengo alumnos fuera, alumnos que vienen a mi laboratorio a hacer su trabajo. Bueno, eso también te quería preguntar, ¿los estudiantes participan de los proyectos de investigación? ¿Vos los incorporás? Totalmente. Sí. Y como físico recibimos muchos ingenieros, porque trabajamos en cuestiones aplicadas. Eso es muy divertido, esa parte. Es importante decir que acá en el Instituto Balseiro justamente está la carrera de licenciatura en física y hay 3 carreras de ingeniería: ingeniería nuclear, ingeniería mecánica e ingeniería en telecomunicaciones. Así que hay un buen plantel de alumnos para de alguna manera ir incorporándose en los equipos de investigación. Esto es en equipo, ¿no es cierto? Me imagino que tenés un equipo de gente con el cual trabajás. Sí. Inclusive las últimas tesis, en los últimos trabajos, lo que buscamos es que el estudiante
forme parte de un proyecto mucho más grande que su proyecto de final de carrera, con lo cual tiene que interactuar hacia atrás, hacia el costado y hacia adelante con otras personas, que es lo más parecido a lo que le va a pasar después en la vida profesional, o sea, tener que interactuar con más personas. Bueno, hay algún estudio bastante reciente de universidades prestigiosas del mundo donde una de las capacidades, de las formaciones que necesitan es gente con capacidad de interactuar con otros. Exacto. O sea, la posibilidad de tener relaciones interpersonales a nivel profesional, a nivel técnico, científico, es un valor importantísimo. Así que en ese sentido, esto que están haciendo me parece que... Sí, creo que es una evolución, porque la mayoría de nosotros nos formamos realizando un plan de trabajo, prácticamente interactuando mucho con nuestro director. Con un director, nada más. De manera vertical, y hemos tenido al lado otros estudiantes, pero que también trabajaban de manera vertical con su y director. poco de manera horizontal. Y lo que estamos tratando de buscar es tener varios alumnos en la misma temática con distintas actividades o inclusive tratar de hacer alguna actividad, una medición, por ejemplo, que les sirve a los dos en conjunto. Uno tiene el rol de el que va adelante, el que lleva adelante esa medición, y el otro acompaña, y después se cambian los roles y van obteniendo resultados en conjunto que les sirven a los dos. Suena muy bien. Suena complicado después desde el punto de vista... Suena muy bien, suena complicado, pero muy bien. Eso, por supuesto, eso es todo un enriquecedor. desafío. Sí, es lo que nos faltó a nosotros un poco. O sea, ¿Qué tamaño más o menos tiene el grupo tuyo de hidrógeno? Sí, alrededor de 20 personas entre profesionales, técnicos y estudiantes. El número de estudiantes es el que hace que cambie bastante ese número. Inclusive estudiantes hasta de informática, de universidades cercanas a la nuestra, como la FASTA. O sea, también vienen y hacen su tesina. O sea, no está cerrado a los estudiantes del Instituto Balseiro, sino que recibís también estudiantes de FASTA en este caso. En este caso, ubicada acá en Bariloche. El Instituto Benningson en Ingeniería Nuclear hoy nos estaban preguntando a ver si podíamos ofrecer alguna temática en tesis de grado, porque estamos interactuando con ellos. O sea, es muy movedizo todo el Muy sistema. dinámico. Sí. ¿Por qué te metiste en esta temática del hidrógeno? Digamos, ¿por qué, digamos, ¿cómo hace uno para elegir un tema? ¿Hay una lista de la cual elige o un día te despertás y decís yo quiero investigar en este tema? ¿Cómo se orienta uno en la investigación? Creo que cada investigador, cada persona que haya estudiado acá, vos lo sentás en esta silla y te va a contar una historia diferente y un motivo diferente por el cual llegó. Bueno, queremos saber el tuyo. Por ejemplo, el mío, ¿no? El mío, he terminado una tesis doctoral en celdas solares, y en aquel momento había como dos líneas que la Comisión Nacional de Energía Atómica trataba de impulsar. Una era la temática del hidrógeno y otra la temática de separación isotópica por láser. Y estuve trabajando en las dos. Estamos hablando de separación isotópica para enriquecimiento de uranio. Exactamente. Y estuve trabajando en las dos por un tiempo y me quedé de uno de los dos lados. O sea, porque no sabían, me querían en los dos lugares, entonces trabajé con ellos a la mañana en uno, a la tarde en otro. Era una locura eso. Y en algún momento... Son dos disciplinas bastante diferentes. Bastante diferentes, pero con aplicaciones. Y me quedé de una de ellas. En particular, había un problema que era la planta industrial de agua pesada, que se iba a poner en marcha en poco tiempo, y había que ver qué era lo que pasaba con el hidrógeno y los aceros, tratando de estudiar cuál era el problema que podía generar el hidrógeno en esos materiales, porque se conoce que la fragilización por hidrógeno en acero es un problema que genera daño en estructuras. Estamos hablando de un problema de metalurgia estructural. Para una planta concreta que hace falta, como la planta de agua pesada, es una planta de producción para la industria nuclear argentina. El agua pesada se utiliza en nuestras centrales nucleares. En los reactores, en el interior de los reactores. Entonces era una planta diferente, nueva, se iba a poner en marcha, y querían saber, por un tema de seguridad, cómo estaban los recipientes. Entonces me involucré en tratar de entender qué pasaba cuando el hidrógeno interactuaba con materiales de manera negativa, causaba daño en los materiales. Se sumaba a trabajo en el grupo que estudiaba cómo el hidrógeno causaba daño en elementos o componentes de circonio que se utilizan dentro del reactor nuclear. Yo aclaro por ahí, el circonio es otro metal que se utiliza en los reactores nucleares, es un material estructural también. Tiene algunas virtudes por las cuales es muy apto para las instalaciones nucleares. Exactamente. Entonces, después de un tiempo y de haber terminado el tema de la revisión de la planta de agua pesada, teníamos ese conocimiento en el grupo de trabajo acerca de cómo el hidrógeno interactuaba con materiales para el estudio del daño,
y lo empezamos a ver como la posibilidad de utilizar ese conocimiento en cómo tratar de que el hidrógeno ingrese realmente en los materiales y se aloje ahí. ¿Por qué? Porque se trataba de impulsar una idea que sigue hoy vigente, que es tratar de usar el hidrógeno como combustible. Estamos hablando, a ver si entendí bien, de que una cosa que es un problema, como el hidrógeno, que fragiliza o debilita una estructura metálica, puede transformarse en una ventaja si lo que yo busco, por ejemplo, es que ese hidrógeno quede alojado ahí a propósito, digamos. Yo quiero que quede ahí en ese lugar. Sí. Sí, entonces lo que nosotros habíamos aprovechado en entender, en estudiar, para tratar de estudiar un problema que era maligno, por decirlo de alguna forma, se convertía en que podíamos tratar de usar ese conocimiento para algo que es benigno, o sea, tratar de ver cómo utilizar eso para desarrollar nuevos materiales que cumplan con un propósito que se estaba buscando en ese momento, un combustible alternativo, de cómo almacenar un combustible alternativo para diferentes aplicaciones, como en un vehículo, por ejemplo. La razón de esto, por ahí también es importante decirlo, es que el hidrógeno es un gas, no existe libre en la naturaleza, está combinado, pero cuando está libre enseguida se combina con oxígeno de manera hasta explosiva, digamos. Entonces hay una peligrosidad asociada a eso y es un poco el justificativo para buscar otras maneras de almacenarlo, que no sea meterlo en un tubo a presión. Exacto. Que es la clásica. Sí. Porque en ese caso podría entrañar un determinado peligro. Sí. Gabriel, vamos a parar un segundito ahora, hacemos un corte en Científicamente y enseguida seguimos conversando sobre las aplicaciones en las que has estado trabajando. Gabriel, vos nos contabas recién de esta visión de buscar aplicaciones que resulta muy novedoso, es decir, partir de un problema y de ese problema ver cómo lo puedo transformar en una solución para otros problemas que existen, otras temáticas. Concretamente, ¿en qué aplicaciones han estado trabajando con tecnología del hidrógeno? Bien, nosotros iniciamos tratando, como la mayoría de los grupos de todo el mundo, de tratar de desarrollar algunos materiales, tratar de entenderlos, cuál era su reacción con el hidrógeno. Desde un punto de vista más básico, siempre con una vista de la... Pero estamos hablando siempre de experimental. Experimental. O sea, básico, pero con muchos experimentos asociados. Sí, dentro del grupo también teníamos personas que hacían simulaciones con simulaciones computadoras. matemáticas. Sí, tratando de ver algunos materiales, cómo se comportaban, ir avanzando un poco y tratar de minimizar el trabajo experimental. Pero por el lado experimental, las principales complejidades vienen de tratar de obtener materiales por unos métodos de bajo costo para que después trasladarlo a la industria. O sea, no solo que funcione, sino que además sea barato y sea seguro. Y normalmente lo que uno dice es, tenés que conseguir un material que almacene gran cantidad de hidrógeno, ¿sí? Que cuando lo haga absorba el hidrógeno y lo desorba de manera fácil a presiones y temperaturas adecuadas, presiones bajas, temperatura ambiente. Cuando absorba y desorba el hidrógeno lo haga muy rápido, que sea barato y que después de muchas absorciones y desorciones no se degrade. Entonces cuando tengas ese material vas a poder hacer lo que quieras. Tenemos trabajo seguro por un tiempo largo. Sí, suena hasta utópico, no, diría uno, pero bueno, de eso se trata justamente, de ir buscando la mejor alternativa. Exacto, hay aplicaciones que son muy demandantes. Por ejemplo, si uno quiere tener esa cantidad de hidrógeno dentro de un vehículo que se va moviendo, va a querer que haya una gran cantidad de hidrógeno almacenada en poco volumen y en poco peso, para competir con un tanque de combustible fósil. Lo cual es medio una locura, porque no compite una cosa con la otra. Mientras uno daña el medio ambiente, el hidrógeno lo cuida totalmente. ¿Sí? Pero bueno, es esa visión todavía un poco mercantilista que existe de los problemas. Bueno, el tema económico creo que es esencial que figure en la ecuación, porque si no, hacer algo que sea inviable económicamente está bien por ahí como desarrollo científico, pero a la larga no va a llegar a la gente, digamos, no va a llegar a masificarse. Totalmente de acuerdo. Y todas esas condiciones de contorno que se le pone a un problema para trabajar adentro de ella es mejor. Cada vez más demandante, entonces uno incentiva... Estruja más el cerebro. Totalmente. Lo que hicimos nosotros fue entonces empezar a preparar materiales en el laboratorio. Estar en Bariloche, lejos de los principales centros del país y del mundo, es muy útil, porque acá tenés que desarrollar todas las actividades necesarias para ir desde preparar un material hasta terminar de estudiarlo.
porque estás muy lejos de todos lados. Ahora estamos más cerca, ¿no? Pero esto cuando se inició hace 50, 60 años... Sí, esto inclusive viene para los equipos también, digamos. Si uno quiere medir algo y no tiene el instrumento de medición adecuado, bueno, tiene que diseñar lo que ustedes han estado haciendo. Es lo que hemos hecho. Tipo de cosas. Sí, cuando empezamos a estudiar la reacción de materiales con hidrógeno, no solo en nuestro laboratorio, sino en general en el mundo, eso era encarado desde un punto de vista un poco más ingenieril, con lo cual interesaban hacer mediciones más simples, y nosotros nos metimos del lado de la física. Ahí está un poco la unión entre física e ingeniería, a entender un poco más los métodos de estudio, diseñar equipos particulares para estudiar esa reacción. Y así fue que la mayoría de nuestros equipos de laboratorio fueron diseñados y construidos en nuestro laboratorio. De hecho, esos equipos después fueron provistos a otras universidades del país y del extranjero. Muy bueno. Y ya es una costumbre. Necesitamos hacer un experimento, nos vamos a comprar un equipo, bueno, a ver cómo lo hacemos. Lo unimos, hacemos el software de control para que sea automático y tener más tiempo para poder medir, y lo hacemos solo en casa. Y suena muy bien. Suena muy bien. Sí, sí. A raíz de eso, o sea, siempre empezamos estudiando y tratando de investigar materiales que pudieran cumplir ese rol que decíamos antes, poder colocarlo en un vehículo y que sirva para moverlo de un lado al otro sin contaminar el medio ambiente. Ese va a ser un camino un poco más largo, que hay que recorrer con mucha competencia en todo el mundo. Bueno, es un tema que está en boga en todo el mundo hoy en día, más con el calentamiento global, el tema de gases de efecto invernadero. Uno busca sustitución de combustibles fósiles en la medida de lo posible. Exactamente. Así que creo que eso sí tiene un nicho concreto de desarrollo futuro. Quizás no sea rápido, pero seguramente uno puede vislumbrar de que esto sí se va a usar. Y un nicho enorme, con lo cual el interés es muy grande y, en definitiva, la economía asociada a obtener una ventaja en ese punto es muy interesante. Lo que hemos encontrado nosotros en ese camino es que existen otros problemas de menor tamaño, pero de interés local, que podemos resolver con el conocimiento que habíamos desarrollado. Te cuento algunos. Dale. En una fábrica que existe cerca del centro atómico de Ezeiza, que lo que hace es caños de acero inoxidable, usan en un tratamiento térmico una gran cantidad de hidrógeno para ese proceso. Después de ese proceso lo queman al hidrógeno, o sea, lo desechan. Están muy interesados en poder reutilizarlo porque después de sueldo e insumos es el tercer costo de la planta. El costo que tienen es elevado. Lo que gastan ellos en una hora es lo que nosotros consumimos de hidrógeno en 3 años. Bueno. En nuestro laboratorio. Como para dar una idea. Bien, pero es una escala industrial, estamos imaginándonos otra cosa. Así. Al lado, para la fabricación de combustibles nucleares, tienen un proceso similar. Entonces desarrollamos unos materiales que lo que hacen es toman ese hidrógeno impuro. Como reaccionan selectivamente con el hidrógeno, se quedan con el hidrógeno esos materiales. Las impurezas las tiramos al medio ambiente, ya las eliminamos, y después devolvemos hidrógeno puro al sistema. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué tiene? Dióxido de carbono, monóxido, otros gases que se incorporaron. O sea, ese proceso, ese tratamiento, lo que hace es pasa el hidrógeno que captura algunas impurezas del material para dejarlo con mejor calidad y se lo lleva en el gas. Y ustedes lo vuelven a purificar, digamos. Nos quedamos con el gas que no reaccionó, el resto de las cosas quedan en una atmósfera que se separan, y después devolvemos, ese material nos devuelve hidrógeno, solamente hidrógeno, porque reacciona únicamente con el hidrógeno. Es muy selectivo. Uno ya se está imaginando que claramente uno puede volver a usar ese hidrógeno en el mismo proceso muchas veces. Y eso vuelve al con lo cual se le baja el costo a la industria de este insumo concreto. Sí. Ese es un ejemplo. Nosotros, ¿cómo lo tratamos en el laboratorio? Nos contactamos con la empresa se contacta con nosotros, entendemos cuál es su problema, inclusive con estudiantes del instituto Balseiro. Ellos durante su trabajo de tesis de grado o durante su doctorado, han ido avanzando y desarrollando estos procesos hasta llegar a un prototipo a escala laboratorio. Hoy día lo que estamos haciendo, de acuerdo con la empresa, un prototipo a escala industrial para montarlo en la planta y demostrar que esto funciona a nivel de planta. ¿Quién financia esto? ¿La empresa, me imagino? La empresa en este punto. También lo financia el Estado Nacional a través de subsidios y a través de proyectos de la Universidad de Cuyo. Con todos esos pies en distintos lugares vamos obteniendo el financiamiento para poder avanzar en desarrollos tecnológicos.
¿Qué otra aplicación así Otra han aplicación. estado trabajando? Muy cerca de ahí, en la producción de radioisótopos, durante la producción de radioisótopos para uso en medicina nuclear, que se hace en el Centro Atómico de Ezeiza, uno de los procesos genera un conjunto de gases que contienen hidrógeno y algunas especies radioactivas, por las cuales tienen que ser almacenadas un tiempo. Sí, esto aclaro de que en nuestro país el mayor productor de radioisótopos, sobre todo para uso médico, también para uso industrial, es el reactor RA3 del Centro Atómico de Ezeiza, un reactor nuclear, donde se producen, se generan estos radioisótopos, que a lo mejor la gente conoce porque son los que se utilizan, por ejemplo, en medicina nuclear, en tratamientos contra el cáncer y en varias terapias y en varios diagnósticos con material radioactivo. Nos contaba entonces que estos gases tienen hidrógeno y tienen que ser almacenados algunos un gases tiempo. radioactivos también. Ese no es solo un problema de Argentina, es del reactor de producción en este lugar, sino que es de todo el mundo, que en otros lados se ha solucionado medianamente de otra forma. Nosotros lo que hicimos es tratar de analizar ese problema y ver cómo poder remover el hidrógeno, que no es radioactivo, para dejar más espacio para esos gases, y entonces se puede o aumentar la producción o dejarlos más tiempo a que decaigan, y cuando se eliminan esos gases, en condiciones aceptadas, ¿no? de protección Claro, y de hay que seguridad. esperar para que ya no sean radioactivos. Exacto. Eso después de un tiempo deja de serlo. Y eso se puede conseguir si uno quita ese Sí, hidrógeno reducís del el camino. volumen, digamos, haces un volumen muy chiquito que Sí. es mucho más manejable desde el punto de vista industrial, digamos. Exactamente. Nosotros lo que hicimos en nuestro laboratorio, nuevamente estudiamos el problema, diseñamos una solución, construimos un prototipo a escala laboratorio, trajimos gas de la planta sin la parte radioactiva para hacer nuestras pruebas acá. Cuando estuvimos convencidos hicimos un prototipo que lo llevamos a la planta y lo probamos, quedaron fascinados. Estamos hablando de la planta de producción de radioisótopos. Exacto. Ellos querían quedarse con ese prototipo para usarlo. Dijimos, no, hay que hacer algo bien más, hecho. Más industrial. Sí, Y sí. ahora lo estamos haciendo. Estamos construyendo el equipo. Para darte un ejemplo de la participación nuevamente de estudiantes del Instituto Balseiro en estos tipos de trabajo, el día de ayer un estudiante de Ingeniería Mecánica presentó su tesina de proyecto grado final. en esta temática, analizando el tema de la seguridad de este equipo en funcionamiento y qué cosas hacer ante una falla de electricidad, una falla de neumática. Así que están todos involucrados. Fantástico. Sí, bueno, mañana es un día especial porque mañana es el día de graduación de ingenieros acá en Bariloche, ingenieros mecánicos, ingenieros nucleares. Exacto. Así que están terminando el cuatrimestre ahora Sí, y con sus trabajos Y finales. ya van a empezar otro trabajo finales, la siguiente camada de ingenieros, y ya tenemos algunos de ellos que van a venir a nuestro laboratorio, siguiendo en esta temática de resolver una parte de este problema largo que tiene que ver con el tratar de armar un desarrollo de tecnología para instalar en una planta de producción nacional. Fantástico, suena muy, muy lindo. ¿Te doy todo otro esto que están ejemplo? haciendo. Dame otro ejemplo cortito. Bueno, un ejemplo cortito. Sí. Vos dijiste en algún momento el hidrógeno se combina con el oxígeno y hasta puede generar una explosión. Sí. Bien, estamos diseñando materiales. Uno se imagina, no sé, el Hindenburg, el dirigible de hidrógeno que... Pero me gusta que se tengas esa incendió. idea en la cabeza por lo siguiente. O sea, en nuestro Cerro Catedral, donde estamos ubicados, hoy está nublado, pero lo veríamos desde acá, cubierto de nieve, en las pistas de esquí hay un riesgo, que es que se pueda producir una avalancha de manera caótica o no prevista. Una avalancha arrastra confitería, arrastra personas que pueden estar esquiando. Y la gente puede haber muertes en una avalancha de nieve. En este cerro, como en la mayoría de los cerros donde se esquía en el mundo, lo que se hace es se genera intencionalmente una avalancha antes Controlada, de que digamos, con explosivos de algún tipo en Sí, general. en el caso de nuestro cerro va una persona y tira un explosivo y genera una avalancha. En otras partes se utilizan unos equipos que lo que hacen es con combustión de gases generan una explosión localizada en los sitios donde se acumula la nieve, y eso genera un desprendimiento de nieve controlado en horario donde no hay nadie y cuando el volumen de nieve es lo suficientemente chico como para que no se dañar lleve a la nadie. confitería. Sí, sí. Eso puede ser utilizado en el Cerro Catedral. Un aparato como ese podría ser utilizado en el Cerro Catedral, en el cruce del Cristo Redentor, que cada tanto se tapa de También nieve, hay entonces se avalanchas. evita. O en la producción minera, en donde también en la zona de montaña muchas veces hace falta limpiar para que no haya una avalancha producida sin que uno lo quiera. Y eso lo podés hacer con hidrógeno en ese Lo que lugar. estamos haciendo es diseñando materiales. Ahora, viste que la mayoría de las aplicaciones que te contaba eran para vehículos que se van a manejar a temperatura ambiente.
de golpe nos encontramos con una aplicación que es tratar de almacenar hidrógeno para darlo en el momento que uno necesite para combinarlo con oxígeno y generar una explosión en un lugar remoto. A muy baja temperatura. A 20 grados bajo cero. Entonces tuvimos que cambiar, diseñar nuevos experimentos, nuevos equipos de medición para estudiar materiales por debajo de temperatura ambiente hasta 20-30 grados bajo cero. Ya lo estamos haciendo. Una tesis de maestría del Instituto Balseiro está dirigida en esa temática. La verdad que la cantidad de aplicaciones parece infinita y bueno, tiene que ver con esto que decís vos de ir, que como que van sucesivas generaciones continuando una gran línea de investigación. Sí. Y estar atentos. Y estar atentos y estar con la curiosidad ahí prendida. Gabriel, te agradezco muchísimo. Bien. Nosotros ahora vamos a ir a un corte en Científicamente y enseguida hacemos un resumen de este capítulo. Hoy estuvimos con el doctor Gabriel Meyer. Él es un físico con mucho de ingeniero, trabajando en investigación aplicada concretamente y trabajando en la tecnología del hidrógeno. Inicialmente como una fuente alternativa de energía para los vehículos del futuro, reduciendo impacto ambiental, pero además nos mostró a lo largo de la entrevista un montón de aplicaciones diferentes que han ido apareciendo porque en el grupo de trabajo lo que tienen es un espíritu de curiosidad permanentemente vivo y de eso se trata la investigación científica. Eso es todo por este capítulo de Científicamente. Nos vemos en el próximo.